En esta lección vamos a hacer que nuestros cerebros operen con la función mental que define conceptos, descrita en la serie Preparando el cerebro para la inteligencia, por lo que conviene revisar antes estas lecciones. El mundo se muestra al cerebro en partes diferenciadas. Observamos cosas diversas que se distinguen unas de otras y así se forman las distintas realidades mentales que el cerebro considera compongan la realidad extramental. Para entender el origen de los números naturales, primero hay que definir algunos conceptos sensoriales. El primero es precisamente el que describe la individualidad de las cosas, así que por definición se llamará elemento a cada una de las realidades mentales que el cerebro percibe como entes extramentales diferenciados entre sí. En la figura son elementos la casa, el coche, cada persona dibujada o cada una de las frutas. Hecho esto, observamos que nada le impide al cerebro agrupar elementos a su arbitrio y cuando así lo hace, decimos que se ha formado un conjunto. Para simbolizar un conjunto, utilizamos un óvalo que encierre a todos los elementos que lo compongan, como el conjunto de la figura, formado por una casa, un coche, una fruta y un joven. Con ello, disponemos ya de dos conceptos sensoriales básicos, elemento y conjunto de elementos. El cerebro no tiene problema en formar conjuntos de cosas diferentes, como los dos que se representan en este esquema, y enseguida se percata de un matiz trascendente. Los conjuntos se diferencian entre sí por la naturaleza de los elementos que aúnen y además, y esto es muy importante, por algo que se percibe como la cantidad de elementos que los formen. Así que una propiedad de los conjuntos, aparte de cuáles sean los elementos que integren, es simplemente la cantidad de ellos, por lo que se necesita definir algo que simbolice las diversas cantidades percibidas de elementos que contengan los conjuntos que se puedan imaginar. Para ello, al cerebro le resulta muy sencillo definir cada realidad mental percibida como una cantidad de elementos con un signo determinado. Por ejemplo, cuando un conjunto tenga un elemento, le asociará con el signo en español 1. Cuando tenga dos elementos, le asociará el signo 2, y así sucesivamente con 3 elementos, 4, etc. Por tanto, se puede asociar cada cantidad de elementos con un signo específico, y con ello ya tenemos lo que llamamos números naturales, que crecen de uno en uno a medida que imaginemos conjuntos a los que vamos incorporando sucesivamente un elemento. Y esto es precisamente lo que se hace cuando desde muy niños nos enseñan a contar. No hemos dicho nada de un conjunto que no tenga ningún elemento, que es una realidad mental imaginable sin el menor esfuerzo. Alguien podría replicarnos que lo que no tenga ningún elemento no puede ser un conjunto, porque se llama conjunto a una reunión de elementos, y si no hay elementos que aunar, no puede resultar ningún conjunto. Pero no olvidemos que el cerebro tiene plena libertad para hacer las definiciones que le apetezcan, por lo que nada le impide definir un concepto específico para dicha realidad mental imaginada, consistente en la ausencia de todo elemento, y le puede asignar sin problemas el signo conjunto vacío, así expresado en lenguaje ordinario, o un círculo atravesado por un segmento en lenguaje matemático. Y a esta realidad mental también se le puede asignar un signo numérico, con lo que llegamos al cero. Explicado así, nos parece que el cero sea algo muy lógico, pero lo cierto es que se cree que hasta el siglo VII no se consideró el cero como un número, y que fue el matemático y astrónomo indio Brahmagupta el primero que lo supo utilizar en cálculos, en vez de como un mero símbolo de la nada, como habían hecho todas las civilizaciones anteriores. Hay que insistir en que pese a todo, como cualquier otro signo, el cero solo es el resultado de la libertad cerebral para establecer definiciones conceptuales. La forma más obvia de numerar todas las cantidades de elementos que se puedan imaginar sería asignar a cada una de ellas un signo diferente e independiente de los demás. Pero el cerebro enseguida se da cuenta de que eso sería muy engorroso y hasta inviable, porque se precisaría una cantidad infinita de signos y sería imposible memorizarlos todos, así que hay que hacer algo al respecto. Imaginemos que establecemos solo dos signos numéricos, el 0 para indicar el vacío de elementos y el 1 para designar la cantidad de un elemento. 0 y 1 en simbología oral,
que se escribirán con sus conocidas formas numéricas 0 y 1. Observemos que estos dos grafos podrían ser cualesquiera otros, dada la arbitrariedad en la producción de signos. ¿Podríamos solo con estas dos grafías u otras dos cualesquiera representar todas las cantidades de elementos? Comprobémoslo. Para representar el vacío o un elemento no hay problema, porque los signos elegidos ya los describen, por definición de 0 y 1. Pero ¿qué hacer cuando queramos referirnos a la cantidad de dos elementos? Supongamos que olvidamos los dígitos decimales que hemos aprendido para indicar las cantidades de 2 a 9 y que solo tengamos los signos del 0 y del 1. El ingenioso cerebro llega rápido a la solución de los signos compuestos, simplemente combinando los dos disponibles, porque basta con definir un signo que sea un 1 seguido de un 0 y considerar que el nuevo signo compuesto, el 1, 0, indique la cantidad de dos elementos. Para tres elementos bastaría cambiar en el número de dos elementos, 1, 0, el 0 por un 1, y así el 1, 1 se consideraría el signo compuesto que indique la cantidad de tres elementos. Cuatro elementos requieren un tercer dígito, por lo que siguiendo con el mismo criterio, se añadiría el 1 a la izquierda y se le pondrían dos ceros a la derecha, conviniendo que el signo compuesto resultante, 1, 0, 0, señale la cantidad de cuatro elementos. El 5 se obtendría cambiando el primer 0 por un 1, resultando 1, 0, 1. El 6 aparecería al cambiar el 0 de en medio por un 1, dejando el primer 0 igual, dando 1, 1, 0. Para el 7 se podría cambiar el primer 0 por un 1 y se tendría 1, 1, 1. El 8 requiere un nuevo dígito, por lo que bastaría añadir a la izquierda un 1 y poner a 0 los tres dígitos de la derecha, con lo que el signo compuesto 1, 0, 0, 0 indicaría la cantidad de elementos igual a 8. Y ya se ve la pauta que puede seguirse para representar cualquier cantidad de elementos solo con dos signos básicos, sin más que establecer una definición sobre las reglas para componerlos y representar cantidades de elementos aumentadas de 1 en 1, tal como observamos en esta secuencia. El 0 y el 1 sirven para representar con una sola cifra el vacío de elementos y la cantidad de un elemento. Los ceros a la izquierda acordamos que no afecten a la cantidad. Para el 2 ya se necesitan dos cifras y convenimos escribirlas 1, 0, poniendo a 0 la primera de la derecha y en 1 la primera de la izquierda. Para el 3 solo cambiamos la cifra derecha y escribimos 1, 1. El 4 necesita una cifra más, con que a la izquierda podemos situar un 1 y a la derecha todo ceros, dando 1, 0, 0. Y el mismo esquema lo podemos extender hasta el infinito, como se describe en la sucesión de la imagen, en la que se observa que con solo dos signos básicos se puede representar cualquier cantidad imaginable de manera única, así que la facilidad que tiene el cerebro para combinar símbolos es muy útil para definir sistemas de numeración. El número de signos que se utilicen para construir un sistema de numeración con las reglas anteriores se denomina base del sistema. Así que el método anterior o binario de dos signos se dice que tiene base 2. En esta tabla observamos otros sistemas que pueden concebirse de la misma manera, con 3, 4 y hasta 12 o más signos diferentes. El de base 3 o ternario se sirve de tres signos o dígitos, correspondientes a las cantidades 0, 1 y 2. El de base 4 utiliza cuatro signos, y así sucesiva e indefinidamente. El que estamos más acostumbrados a utilizar, porque se adapta mejor a los cálculos mentales, es el decimal o base 10, pero el cerebro puede inventar infinitos sistemas numéricos. El sistema decimal utiliza 10 signos básicos para formar signos compuestos, y se toman porque sí los primeros arábigos occidentales, del 0 al 9, aunque podrían utilizarse otros cualesquiera. Las cantidades de elementos de los conjuntos de cosas quedan así indicadas por combinaciones de esos 10 signos simples, formadas con las mismas reglas que para el sistema binario, tal como vemos en esta serie creciente de 1 en 1. De 0 a 9 elementos se describen con una sola cifra. Para el 10 se necesitan dos cifras,
y se puede poner el 1 a la izquierda y el 0 a la derecha, para volver a contar de 1 en 1 desde el 1 al 9, modificando solo la cifra de la derecha hasta el 19. Para la siguiente cantidad, que sería 20, se cambia la cifra de la izquierda de 1 a 2 y se dispone un 0 a la derecha, que se cambia de 1 en 1 dejando fija la cifra izquierda. El procedimiento se puede llevar hasta el infinito, de modo que cualquier cantidad tendrá su propio y único signo solo con los 10 signos básicos del 0 al 9, y así brotan las reglas aprendidas en la educación básica, cuyo porqué habrá quedado esclarecido en esta lección. Como las cantidades extramentales no cambian por simbolizarlas de uno u otro modo, se pueden establecer equivalencias entre los sistemas de numeración, como se describe para el decimal y el binario en esta tabla. Una misma cantidad, como por ejemplo 13, en decimal se indica con el signo compuesto 13, mientras que en binario el signo compuesto es 1101. En suma, los números naturales son los signos y símbolos que utilizan los cerebros, de manera acordada, para representar las diversas cantidades de elementos que observen individualmente en los conjuntos de cosas. Un determinado número representa lo que tienen en común todos los conjuntos que agrupen la misma cantidad de elementos, indicada por tal número, y los elementos no tienen por qué ser homogéneos. Los números describen una cualidad de los conjuntos que no está explícita en ellos. Son una sutileza cerebral muy perspicaz para describir cantidades de cosas, por lo general heterogéneas. Todo número tiene una parte extramental, el signo de escritura u oral asociado a la percepción de una cierta cantidad de elementos, y otra mental, la imagen cerebral del signo. Cualquier cantidad se puede representar con solo dos signos básicos o más, dando lugar a los diferentes sistemas de numeración, combinando signos simples para formar signos compuestos, de acuerdo con ciertas reglas convenidas entre todos los cerebros para la composición de los signos básicos. De este modo, la matemática supera la limitación del lenguaje ordinario, que necesitaría infinitos signos para describir todas las cantidades perceptibles.